Mateo capítulo 6. Vamos a abordar un mes hermoso. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder abrir su libro y es mi oración de que Dios pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Saben, tenía un videíto para poner que me gustaba poder compartirlo, pero por razones de tiempo lo voy a posponer. Dice la Escritura en Mateo capítulo 6, por tanto, os digo, no os afainéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o prolongar la vida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oramos. Padre querido, queremos darte gracias en esta mañana. Realmente es una mañana especial, Señor, donde desde la cena del Señor, Señor, nos has dado la oportunidad de adorarte, de hacer memoria. Y gracias porque nos has dado una herramienta, un ministerio tan hermoso y tan desafiante que nos lleva a un compromiso como Edo Misiones. Señor, y ahora al abrir tu palabra queremos orar para que tú nos hables y que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a cada uno según la necesidad de cada corazón. En Cristo Jesús. Amén. En este mes vamos a estar viendo las batallas del alma. Hoy va a tocar enfrentando la ansiedad. Los próximos domingos va a ser luchando contra las dudas, dejando la hipocresía, soportando el dolor y venciendo los temores. Y cuando Marcelo me pidió de preparar este tema, pensaba y oraba al Señor que Dios me guiara de cómo hacerlo, y me gustaría en esta mañana, en el tiempo que nos queda, de ir desarrollando el tema a través de la explicación de las palabras. Porque cuando me puse a pensar en lo que significa enfrentando la ansiedad, ¿cómo poder exponer este tema? Y el Señor me trajo dos pasajes, que acabamos de leer como referencia, y comenzamos en el verso 25 con cuatro palabritas significativas, porque dice, por tanto os digo, y hay dos puntos. Y esa palabra, por tanto, en la Escritura va a ser como un nexo, una unión del tema de que el Señor Jesucristo viene enseñando. El pasaje de capítulo 5, 6 y 7, recordad que es el Sermón del Monte. Y el Señor dice, por tanto os digo, lo que va a decir, por todo lo que vengo diciendo, no os afanéis, y lo que acabamos de leer. Hay cuatro imperativos. No os afanéis, verso 26, mirad. Verso 28, considerar, y el versículo 33, buscad, más buscad. Cuando hablamos de imperativo estamos hablando de mandamientos de parte del Señor. Pero por tanto, nos va a unir con lo que viene diciendo el verso 24. Y pensando en este versículo me he dado cuenta que es una explicación gráfica de lo que la ansiedad o el afán va a producir en cada una de nuestras vidas.
Dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No os podéis servir a Dios y a las riquezas, o Mamón, el dios del dinero. Sin lugar a duda, el verso 24 va a poner un cuadro gráfico de lo que es una persona que vive bajo el efecto del afán y la ansiedad. Ya vamos a ver en algunos versículos la idea de afán y ansiedad da la idea de dividir la mente. Es como que el fruto, el objetivo de la ansiedad es ponernos en un estado de suspensión donde nos evade consciente o inconscientemente de la realidad en la que nos toca vivir cada día. Aquí en el verso 24 hay dos tipos de lugares donde vos podés vivir. O decidís vivir para Dios, o decidís vivir para las riquezas o el Dios del dinero. Cuando hablamos de enfrentar la ansiedad, enfrentar significa que debemos encararla, da la idea de que debemos colocar la ansiedad frente a algo o a alguien. Déjame decirte una fórmula en esta mañana. Si 1 más 1 es igual a 2, déjame decirte que el deseo que tenemos más las decisiones que tomemos nos va a dar como resultado un destino. Lo vuelvo a repetir, acorde al deseo que vos y yo tenemos en nuestro corazón, más la decisión que vamos a tener en base a ese deseo, va a dar el resultado de un destino. Y ese destino puede ser la voluntad de Dios o la tuya, la voluntad de Dios o la voluntad del Dios de este siglo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que a través de la luz de la palabra de Dios podemos decir que la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde tu vida, tu matrimonio, tu juventud, tu futuro puede estar. Pero está supeditado a tus deseos y a tus decisiones. Tus deseos pueden ser carnales, movidos por la carne, o pueden ser espirituales. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha capacitado a los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, y Él es el que produce en vos y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce, el que genera. Es lo mismo cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 habla de los adoradores que busca que le adoren en espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Así que vos y yo en esta mañana podemos estar en un destino seguro, la voluntad de Dios, o un destino incierto, el tuyo o el de este mundo. Vos y yo permanentemente tenemos que enfrentar situaciones, problemas, pecados, peligros, posibilidades, pruebas, personas que nos quieren, con que debemos relacionarnos, sea familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, facultad. Debemos enfrentar pensamientos en la diversidad de sus formas, pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos con la misma persona de Dios, algunos para juicio, otros para recompensa. Pero también debemos enfrentarnos con nosotros mismos a la luz de la Escritura, porque la palabra de Dios es el espejo que examina los deseos más profundos de nuestra alma, de nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos va a confrontar con nosotros mismos y apela a que vos y yo tomemos una decisión a diario en nuestra vida. La palabra de Dios no es para inflar nuestro cerebro de conocimiento, sino para que con su poder transformador nos va regenerando, nos va moldeando, nos va cambiando para llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que una de las cosas que tenemos que enfrentar, mis queridos, es la ansiedad. Y debemos reconocerla y confesarla como Dios la enseña.
hay ansiedades que tienen necesariamente un sentido terrenal. ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el teléfono? ¿Cómo voy a enfrentar las pruebas? A veces puede haber ansiedades por el ministerio. Y nos afanamos y nos preocupamos, pero realmente debemos entender que la obra es del Señor. Él es el que nos capacita, nos da la potencia, el poder, la capacidad para ejercer su ministerio. Quiero serte sincero, hermano, si en esta mañana no supiera que el Señor está aquí, no estaría acá adelante. Y mucho menos en este lugar. Debemos descubrir la presencia, el poder, la provisión de Dios para la vida diaria como un recurso permanente de su asistencia, porque Él es nuestro Padre Celestial que nos da todas las cosas. Debemos entender que si caemos en el engaño del lazo del pecado, nos va a llevar más lejos de donde queremos ir, nos va a mantener más tiempo del que queremos estar, y nos va a costar más de lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Qué es enfrentar la ansiedad? ¿Cómo la voy a enfrentar? Bueno, debo reconocer que la ansiedad va a traer un afecto negativo a mi vida espiritual y mi progreso. Debo reconocer mi condición. ¿Sos una persona ansiosa? ¿Te afanás fácilmente? Déjame contarte algo que me pasó anoche. Ayer fue un día medio trabado de trabajo. ¿Viste? Cuando uno se quiere involucrar en el ministerio, cuando uno tiene que preparar una lección o cuando uno tiene que predicar, parece que el infierno se desata y vienen problemas y situaciones. Y ayer fue un día tan complicado, a tal punto que estuve hasta las 8 de la noche trabajando arriba de un techo, en una intemperie, con una luz, con el vecino que me alumbraba con su celular, con muchas cosas, con muchas complicaciones. Y en un momento eran una tras otra que me empecé a angustiar y tuve deseos de llorar. Porque mi idea era terminar temprano, pegarme una buena ducha, estar en casa, repasar el mensaje, estar tranquilo, pero no, la vida no es así. Todas situaciones adversas. Y en mí brotó una ansiedad, un afán, porque quería terminar de cualquier manera para poder empezar a poner mi mente y mi corazón lo que era para mí importante en esta mañana. Y se dio todo lo contrario. Y eso es el efecto de la ansiedad, del afán, produce angustia. Y una forma de vida bajo de esto que produce la ansiedad, que forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra condición, va a traer un efecto que va a afectar tu salud, tu manera de pensar, tu salud física y también espiritual. Y en un momento tuve que decir, no, Carlito, pará, esto no es así. Y me di cuenta de lo que tenía que hablar hoy. Soy ansioso por naturaleza. Es algo con lo que vos y yo tenemos que luchar a diario. ¿Qué hay cuando llega fin de mes? ¿No? Ahora todo es miles, todo es cientos, ya se acabaron los centavos. Y encima llegás un domingo y te hablan de la ofrenda de fe. ¿Cómo hago? Debemos examinar y poner nuestro corazón ante esta realidad que el Señor Jesucristo nos enseñó. Debemos enfrentar la ansiedad. Cuando hablamos de la ansiedad es un estado de agitación, es una inquietud, es una zozobra del ánimo, es una angustia profunda que suele acompañar aún muchas enfermedades. Hablar del afán o la ansiedad, estamos hablando de una preocupación que nos lleva a una inquietud permanente, trae congoja a la vida, que no nos da descanso, sino zozobras.
Cuando la prioridad de Dios o de la vida que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas pasa por amar a Dios sobre todas las cosas, disfrutar de los beneficios, como dice el Salmo 68, 19, que cada día nos colma de sus beneficios, y vivir por lo eterno. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. George Muller decía, el comienzo de la ansiedad es el final de la fe. El comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. ¿Ves? Es una batalla. Sencillamente la ansiedad o el afán es una falta de fe. Nos lleva a vivir en un estado de incredulidad, de dudar del amor de Dios y su provisión. En primer lugar, debemos reconocer que la ansiedad es pecado. ¿Por qué? Porque la ansiedad niega las promesas de Dios. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Ves? Lo primero que hace la ansiedad en tu vida y en la mía es negar las promesas de Dios. En segundo lugar, la ansiedad de Dios también niega los pensamientos de Dios o su sabiduría. Pedid y se os dará, dice Mateo capítulo 7, verso 7. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Ves? Dios nos da todas las cosas bajo su sabiduría, en el trato individual, colectivo, familiar de cada uno de nosotros. Y a veces vos y yo, muchas veces podemos enroscarnos en algo que queremos y que realmente no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Y a veces le estamos pidiendo a Dios permanentemente piedras y serpientes, y Él nos la dará porque en su sabiduría sabe que nos va a hacer mal. ¿Ves? La ansiedad niega las promesas de Dios. Gracias, Mario. La ansiedad también niega los pensamientos de Dios o la sabiduría de Dios. Acordate que el Señor dice en su palabra allí en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora debo preguntarte y debo preguntarme, ¿cuál es el fin que esperás? ¿Tu deseo o el deseo de Dios? ¿Tu decisión o la decisión de Dios? Tu deseo y tu decisión te llevará a un destino, la voluntad de Dios o la tuya. Recordá, para aquellos que les gustan tomar nota, que la ansiedad niega las promesas de Dios, el pensamiento de Dios, pero también niega el poder de Dios. El Señor le dijo allí en Lucas 1:37, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Estas fueron las palabras que el ángel Gabriel le dijo a María en la anunciación del nacimiento de Cristo. Juan 11:39, cuando ante la resurrección de Lázaro, el Señor le dijo, ¿no te he dicho si creyeres verás la gloria de Dios? Así que cuando entramos en este terreno de la ansiedad o el afán, estamos dudando de su poder, estamos dudando de sus promesas y estamos dudando de sus pensamientos santos, sublimes y sabios. Por eso no podemos servir a dos señores.
O me acobijo bajo las promesas y el poder de su palabra, o voy a tratar de decirle, Señor, no, estás equivocado, déjame vivir a tu manera, a mi manera. En esta mañana, cuando estaba en mi casa, estaba viendo dos ejemplos de lo que la ansiedad produce. Uno lo estaba viendo cuando el rey Ezequías recibió las amenazas del rey de Asiria. Dice que se mofaba, quería conquistar Judá. El pueblo estaba temeroso, Asiria había arrasado Israel, todas las naciones, y ahora faltaba Judá, el trono de Dios. Y me gusta la actitud que tuvo Ezequías, porque dice que tomando las cartas del Rabsacés, las puso delante de Dios. Y eso me hace acordar a los impuestos, a la boleta de luz, de agua, ingreso bruto. Cuando el problema llega a tu vida y a mi vida, ¿cuál es la actitud que tomamos? ¿Le echamos delante de Jehová que tiene cuidado de nosotros? ¿O vamos a ser movidos a nuestro impulso personal ilimitado? Y nos equivocamos. ¿Saben? Cuando uno llega a Mateo capítulo 6 y es el que nos dice, no os afanéis, que debemos aprender a mirar, que debemos considerar, que debemos buscar, tenemos que considerar quién está hablando. Porque el que lo dice, acordate que hay todo un entorno religioso en torno a este sermón. Afuera de la religión, afuera del fariseísmo, el Señor está con esta multitud y les está enseñando la clave de la vida sencilla que agrada a Dios. No os afanéis. Y debemos considerar quién habla. Y me gusta el texto de Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. ¿Y qué hace este Hijo? Es el que constituyó heredero de todo, de todos los recursos, de toda la tierra, y por quien asimismo hizo el universo donde nosotros caminamos y nos movemos, el cual siendo la resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El quien habla, el que está hablando acá y dice, no os afanéis, es el sustentador de todas las cosas, el creador del universo, del cielo y de la tierra. Aquel que por amor a nosotros no solamente nos va a dar todas las cosas, y si tenemos duda, consideremos que es aquel que no escatimó a su propio Hijo para que vos y yo podamos ser salvos. Si Dios el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no va a poder tener poder para poner 2 flautitas y una taza de mate cocido en tu mesa? ¿Sabes? He sido más feliz con una taza de mate cocido y 2 panes que con manjares en la mesa. Y no te equivoques, no te estoy mandando que vayas a hacer dieta. Qué lindo que puedas comer un pollo, un asado, un buen plato de tallarines. Te estoy diciendo de la esencia, de lo que significa disfrutar todas las cosas. Él es el sustentador, mira quién habla. Hay una película graciosa en el mundo secular, ¿no? Pero acá quien habla es el Hijo. Es el creador, es el sustentador que te dice, no os afanéis. No dejes que la preocupación divide tu mente, no dejes que la preocupación divida tu corazón. Confía en mí. Y si no entendés, mira, va a ser algo más interesante, va a tener su didáctica y va a enseñar la escuela de las aves, la escuela de las flores y la limitación de la vida. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
Qué linda canción para el día lunes a las 8 de la mañana salir cantando de tu casa, feliz cantando alegre, ¿no? Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Porque descanso en la autoridad del Hijo. Él mandó y existió. Todo está sujeto, atado, ligado, bajo su control soberano para proveerte a vos y a mí. Y si Él dice que te va a proveer, no dudemos. Porque el antídoto contra la ansiedad descansa en sus promesas, descansa en su poder y descansa en su sabiduría. Señor, hay problema, yo no sé. Tú sabes todas las cosas. Es lo que Pedro le dijo cuando todos le abandonaban, ¿no? Y sus expectativas materiales no eran satisfechas. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Debemos considerar quién habla, debemos considerar su didáctica, Él enseñó las escuelas de las aves, de las flores y las limitaciones de la vida. Hay dos interpretaciones en ese pasaje. En cuanto a agregar estatura a nuestra contextura física o en cuanto a la largura de vida. No lo podemos hacer, Dios sí. Algo más que no podemos aprender de esto. Que no solamente nos lleva a considerar su deidad mirando quién habla, nos da una didáctica, va a utilizar la escuela de las aves, de las flores y de la vida misma, sino debemos descansar en su dádiva. Dice, ¿no hará mucho más por vosotros? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos 8:31 lo mencioné antes. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que cuando consideramos su deidad mirando quién habla y entendemos su didáctica a través de la escuela de las aves, de las flores y de la vida, y entiendo que es el Padre de toda dádiva, que nos da todas las cosas, el que no escatimó su propio Hijo por amor a nosotros, tenemos que entender su directiva. Verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué implica buscar? Implica tener un gran interés, tener pasión, preocupación verdadera, dando prioridad absoluta a los intereses del reino de Dios. Buscad primeramente. Espero que en esta mañana, al ver lo que acabamos de ver, al ser desafiados en esta conferencia misionera, puedas llevarte una decisión, una carga. No solamente por el mundo, sino también por nuestra iglesia. ¿Sabes? Tómalo como una presentación de necesidad de Aedo Misiones, pero local. El domingo pasado tuvimos libres para servir. Y una abuela se quedó en veremos, no pudo estar porque no hubo quien la pudiera traer. Y había un solo vehículo. No había otro auto para ir a buscar a los abuelos. Y pienso, ¿cuántos autos hay acá? ¿No será que tenemos que redescubrir el secreto de lo que significa estar con la familia de la fe? ¿No será que tenemos que redescubrir
el deseo de Dios que Él tiene de estar cada domingo con cada uno de nosotros? No hace falta maestros y predicadores, hace falta siervos en disponibilidad para ayudar, para asistir, para visitar, para discipular, para ir a buscar, para traer. Porque el reino de Dios lo necesita. ¿Sabes? Ante esto expuesto, yo quedo desarmado porque tengo que evaluarme de ver dónde estoy invirtiendo, dónde está mi energía, dónde está mi pasión. Entre la necesidad que es real, que es verdadera, de llevar el pan a casa, de ser proveedores de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, hay una línea finita en cuanto a la prioridad que le damos al reino de Dios. Y déjame decirte algo, hermana, hermano querido, joven. A medida que vamos teniendo pasión en el reino de Dios, déjame decirte que los domingos venideros va a haber menos tiempo para la siesta y menos tiempo para fútbol para todos, que ahora no está más. Porque lo eterno gobierna la mente, lo eterno gobierna el corazón, lo eterno gobierna la pasión. Y estamos hablando de una persona, Cristo. Y al hablar de Cristo, estamos hablando de su obra. Y al hablar de su obra, estamos hablando de personas. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Quién lo dice? Su deidad. ¿Qué directivas nos da? La escuela de la vida. Porque hay una dádiva en la cual vos y yo podemos ser parte en los recursos de Dios. Como dice el eslogan, podemos decir, de la obra misionera, se hace con los que oran, con los que van, con los que ofrendan. Por nada estéis afanosos. Yo tengo que tomar una vereda en esta mañana y ya terminando. ¿En qué destino voy a estar? Se puede vivir de dos maneras, independientemente de Dios o dependiendo de Dios. ¿Cuál pensás que es la mejor? Creemos que Dios nos salva, creemos que Dios nos santifica, creemos que Dios nos dio un reino, un cielo, pero no creemos que Dios puede poner el puchero en la mesa todos los días. ¿Sabes? Hablé de dos ejemplos, me falta el último. Y es el de Sara. Claro, estaba el viejo en la tienda, 86 años, y el muchachito no llegaba. Y Dios le había prometido una descendencia. Dios le había prometido una tierra. Y viendo Sarai que no podía tener hijos, entonces hizo algo. Fue a buscar a Agar, la sierva egipcia. Y tuvo un hijo y se llamó Ismael. Y era fiero el muchacho. Y hoy aprendí estudiando esa palabra que significaba que era una persona que iba a ser tan temperante que nadie le iba a poder hacer frente. Y sabemos la historia. Ismael dio a luz la nación árabe, archienemigo del pueblo de Dios. ¿Sabes qué pasó con Sarai? Quiso ayudar a Dios y metió la pata. Dios le había dado una promesa basada en el pensamiento de Dios y basada en el poder de Dios. Dudó y pecó contra Dios y sufrió las consecuencias. Hermanos queridos, ¿cómo está nuestra mente hoy? ¿Dividida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dividido? ¿Cuál es tu deseo en esta mañana?
¿Cuál es tu decisión? ¿La voluntad de Dios o la personal? Enfrentando la ansiedad. Tal vez en esta mañana debas reconocer que es un pecado que está en tu naturaleza y está afectando tu progreso en tu vida cristiana. Es un pecado que te afecta a vos y a mí, nadie está libre. Y es un momento, una mañana de confesarlo como tal. O tal vez sea el deseo y la decisión en esta mañana de aferrarte más a los planes, a los propósitos del reino de los cielos y no los personales. ¿Oramos? Padre querido, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana. Hermosa mañana, por cierto, que nos desafía, nos confronta, nos muestra la realidad de tu corazón, que es el interés de las personas perdidas. Nos habla, Señor, del amor que tú tienes por tu iglesia. Nos habla, Señor, de la sabiduría de tu palabra, que es poderosa, que es sabia, que tiene promesas para esta vida presente y el porvenir. Y Señor, somos inquietos, somos ansiosos y permitimos, Señor, que los problemas y los afanes de esta vida nos desvían la atención hacia lo equivocado. Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno, en lo verdadero, en lo trascendente. Y que nuestro deseo y decisión día tras día en la vida cotidiana sea el de elegir la voluntad de Dios que permanece para siempre. Bendice tu palabra, Señor. Ella es bendita por naturaleza. Y que tu Espíritu Santo la aplique a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que no han podido estar. Bendice el desafío de esta mañana de comprometernos más con tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.